pero acá estamos siempre con la disposición. La verdad es que estoy muy preocupado porque ya vieron ustedes la proyección y el calendario de los exámenes. Van a estar ya casi que ya terminamos el semestre. Febrero, ¿cuándo es lo de la huelga? La verdad es que no tengo yo fechas. Luego vienen otra vez exámenes y luego otra vez unas 2, 3 clases y por último exámenes finales, ¿verdad? Así es de que aprovechamos el tiempo. Por favor, replíquenlo con los demás compañeritos porque hoy viernes como que la mayoría le da un poco de hueva, ¿verdad? Pero aquí estoy yo para tratar de explicarles lo poco que pueda enseñarles. Trate la manera de estar para el día del examen, de veras, se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el examen viene por lo regular accesible y ya después, por ejemplo, si usted va a andar pidiendo examen extemporáneo, que es mi obligación hacérselo siempre y cuando exista causa justificada, va a estar un poco más difícil porque va a ser con cámara abierta, va a ser un examen verbal, así que trate la manera de no enfermarse, por favor. ¿Oyeron? Luis Enrique. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. No sé si su auxiliar le comentó, ese es uno de mis casos, que fíjese que yo estoy sacando un curso el 5º semestre y cabalmente me tocó el mismo horario en el primer examen parcial que el de Administrativo 2. Entonces yo se lo expuse a la compañera y sí me pasó la información que usted está dando. Solo la consulta es, ¿tengo que hacer alguna solicitud por escrito? Mire, tiene que pasar la solicitud a coordinación, eso no es conmigo, coordinación va a analizar en primera fase si le admite o no la excusa, ¿verdad? Uh-huh. Prácticamente la excusa es esa, ¿verdad? Que tengo examen a la misma hora. Por eso, Luis Enrique, pero ¿cómo le explico? Son ellos los que la admiten para su trámite. Créame, mire, trate de la manera, yo voy a dar 1 hora para la evaluación. Trate de evaluarse en las 2. De todos modos, la otra, como es retrasada, pues yo creo que ya tiene experiencia. Lo termina en unos 10 minutos el examen. Primero Dios, en 5. ¿Qué examen es? Es de laboral 1, pero ese es parcial. No es Imagínese, laboral 1. Es sencillito, laboral. Sí, va, está bien, Lick. Muchas gracias. Ajá, ya les di las indicaciones, Carolina. Ay, perdone, es que me conecté un poquito desfasada. Estaba escuchando al compañero y dije, ay, ahorita no veo. ¿A qué hora va a ser su examen, licenciada? A las 7. A las 7 de la noche. Bueno, es que yo también, como renuncié a un par de cursos del 5º semestre, estoy llevando en la jornada vespertina, pero esos son a las 4. Ajá, por eso es de que yo traté de hacerlo a las 7 de la noche. ¿Verdad? Pero ustedes son los que mandan. Lo que quiero ver yo, bueno, y si usted me dice pues de 8 a 9, Lick, pues le entramos de 8 a 9 para que vean mi buena fe. Sería bueno, Lick. Bueno, me avisan, ustedes se organizan en el chat de WhatsApp y pues me mandan la información el día de mañana, por favor. Marco Aníbal. Buenas noches, licenciado. Solo como una consulta. Usted ha mandado solo 2 sets de diapositivas, ¿verdad? Hace falta una. Yo se los envío lo más pronto posible. Oyeron, a terminar de clases. No son muchos los temas. Traten la manera de darle ahorita screenshot. Y antes de iniciar la clase, vamos a dar un par de minutitos, pero créanme que fíjense, chicos, de veras estoy muy preocupado por ustedes, ¿verdad? Y lo comenté con algunos colegas docentes. Lamentablemente vi un TikTok de una pobre compañerita en una clase en donde pues ella no sabía distinguir, o creo que todavía no le queda muy claro qué es la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y pues obvio lo que nosotros
a lo que nosotros, la primera reacción es esa de reírnos, ¿verdad? De decir, ala, pero como diría el chavo, qué sé yo, ¿verdad? Miren, pónganle 0. Pero no, compañeritos, créanme que yo sí estoy preocupado porque sí, claro, pero no solo existe la Constitución, Gilibaldo, ¿verdad? Hay muchas cosas que son prácticas y créanme que yo he visto a chicos de 9º y 10º semestre, sobre todo en su ejercicio notarial, que uno dice, ay Dios mío, miren, ya deberíamos de volver a las clases en presenciales, chicos, ¿verdad? Ya deberíamos, y créanme, y yo en lugar tal vez pero cómo pasó los exámenes de admisión, esos son otros 5, lean Rocío, pero ese no es el punto. El punto es que yo esta noche les quiero decir a ustedes, pues, de que cuando veamos compañeritos así, en lugar de tal vez de tener, no ser empáticos, ¿por qué mejor no le llamamos y tratamos de hacer grupos de estudio? ¿Verdad? Porque al final, como les digo, yo lo que quiero es que todos ustedes, pues, sepan por lo menos lo básico. Créanme que yo, por ejemplo, ahorita yo voy yo les soy sincero, pues estoy apoyando a un compañero ahorita en cuestiones de partido y estoy aprendiendo. Créanme que, chicas, cuando uno va a ver esos consejos comunitarios de desarrollo y todo eso, hasta siento yo que saben más ellos que uno, pues. Ellos saben los procedimientos al pie de la letra. Y no es que sea nuestro pan de cada día, sino que, como les digo, tratemos de ser un poco más empáticos y de ir jalando a quien no tenga, pues, el conocimiento que, gracias a Dios, pues, nosotros ya adquirimos, créanme, ¿verdad? Y me preocupa porque es mi universidad, es mi facultad, es mi alma mater. Muchas veces, como les digo yo siempre a los compañeritos, nosotros decimos, ¿cuál es la mejor universidad de Guatemala? La Universidad de San Carlos, ¿verdad? ¿Y cuál es la mejor facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? La de la Universidad de San Carlos. Y yo siempre les digo, pues demuéstrenlo. Tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? De hecho, incluso en una clase, yo les comparto esto y me tocó una docente y así como que también va, mire, usted no sabe, incluso ella tiene una mala forma de enseñar en el sentido que cuando le preguntan, por ejemplo, cosas de notariado, dice, y usted no sabe eso, y usted no sabe aquello, pero entonces, ¿por qué no lo enseña, pues? Y les comento esto en confianza porque son mis compañeros, son mis amigos. Yo no sabía un tema que no sé si ella manejaba o sí, pero la verdad, yo no sabía distinguir entre qué era una offshore, así, ¿verdad? Todas esas cuestiones. Y pues ella en la propia clase de maestría, chicos, me trató de poner en evidencia. Pero como ya todos somos abogados, ¿verdad? Mire, licenciada, yo por eso le mandaba a usted, porque en realidad si yo me metí a la maestría es porque en mi idea yo pensé que iba a aprender más. Pero lamentablemente que ponga usted esa actitud, pero ya que vimos esto, pues si quiere suspendo yo la exposición, porque la mayoría, miren, y también con eso, las maestrías, la mayoría solo es de ir a exponer ustedes. Uno hace el trabajo. Entonces, pero no, lo que hicieron mis compañeros, me apoyaron, ¿verdad? Me apoyaron y créanme que uno pasa unos ratos malos, ¿verdad? Y sé que la reacción es esa. A la uno dice, ¿y cómo no puede saber eso la compañerita? Créanme, es a veces muy difícil que nos cuesta entender. Adaliz me iba a decir. Licenciado, disculpe, se me activó el micrófono, pero voy a aprovechar a compartirles algo que usted mismo está hablando ahorita. Yo por experiencia propia, yo no resido en la capital, yo vivo aquí en Jutiapa. Estoy llevando ya clases del 9º y créanme que es triste, pero mire, decepcionante que los compañeros de la tarde, créanme que uno pasa, que por alguna situación u otra uno pues se le va la señal o algo y uno les pide apoyo
y no existe, pero absolutamente nadie. Somos 93 compañeros y le puedo decir que una persona nada más apoya al grupo cuando alguien necesita algo. Y es bien triste porque yo acabo de retomar nuevamente los estudios. Yo lo dejé desde 2015 y empecé el año pasado, aprovechando pues que estábamos en modalidad de virtual, pero créame que es bien triste y decepcionante porque yo le puedo decir que yo he sido una de las compañeras que cuando estudié, si era posible, hasta mis leyes les prestaba a los compañeros para que volvieran a tomar lo que tal vez no pudieron asistir porque yo sé que el tráfico de la capital, el no encontrar lugar o de que habían licenciados con mala fe, porque se lo digo, yo estoy ahorita sufriendo con uno en notariado 3, que créame que se le siente la mala fe, porque en mi caso yo tengo un bebé pequeño, estoy ahorita con COVID, entonces no puedo estar yo atenta y él si 10 minutos uno no está conectado, lo desconecta completamente, ¿verdad? Entonces yo le digo a los compañeros, unámonos, como dice usted, somos la mejor universidad, estamos en una excelente facultad y creo que el compañerismo debe de resaltar entre nosotros mismos, no por el hecho que sea virtual, sea el estarnos dando la espalda unos a otros, ¿verdad? Era lo único que quería compartir. Su micrófono, licenciado, está apagado. Disculpe. Gracias. Nosotros hay algunos que somos afortunados que trabajamos en algunas instituciones del Estado, ¿verdad? Miren, yo les digo siempre a mis alumnos, cuando yo estudié, yo no tuve ningún licenciado al que yo le pudiera ir a consultar y me quedaba en la luna y eso que era presencial, ¿verdad? Así de que, chicos, ayudémonos, pongámonos las pilas. Sí, yo como les he dicho también a otros compañeros que sí, el Max, gracias que se acuerda. Yo inclusive, como decía la compañerita, yo hacía mis tareas o cuando eran los parciales, me pedían a mí resúmenes porque yo eso era lo que hacía, era mi técnica, ¿verdad? Hacer resúmenes. Y cuando miraba yo, todos mis apuntes, mis copias andaban rolando ahí el día del examen, ¿verdad? Pero a mí me daba alegría porque sí, por lo menos pues en algo puede ayudar. Y como les digo, y me costaba, ¿verdad? Asimilar algunos conceptos. Pero bueno, luego de la catarsis, chicos, vamos a continuar con nuestra clasecita. Espero que tengan sus leyes. Licenciado. Rosana. Buenas noches. Solo para comentarle a Dalis, yo trato de apoyar a los compañeros grabando las clases. A veces cuesta bastante porque la verdad es de que tengo compromisos. Ya uno pues ya tiene compromisos en la casa, pero hay otra compañera también que me apoya, que se llama Lucero. Entre ella y yo grabamos las clases y las subimos a mi Facebook. Pero mire, pero no la graba en video. Sí, la graba en video, fíjese. Ay, qué vergüenza usted, pero bueno. Ahí le miro la carita todos los días y a cada rato. Desde que nos estaba dando registrar. Ay, Dios mío, dirían los huitecos, pero bueno, continuemos pues, chicos. Y como les digo, ser solidarios, ayudarnos los unos a los otros, y si viene alguien muy atrasadito, echarle la mano, ¿verdad? Yo se los pido de corazón, ¿verdad? Pero se ve. Sí. Okay. Sí, porque como somos como las gallinas, ¿verdad, licenciado? No, mire, hay una anécdota, bueno, se la voy a compartir, pues, chicos, ahí rapidito, fíjense. Y cuando me tocó mi curso de preespecialización de oratoria forense, pues casi nadie quería pasar al pizarrón, ¿verdad? Y el docente nos dijo, tienen que pasar. Bueno, y pasé yo, ¿verdad? Al fin dije, hoy me toca. Y que sí, pues dije una anécdota de los cangrejos guatemaltecos, creo que la mayoría ya lo saben, ¿verdad? Y eso porque lo vi en un artículo de Prensa Libre. Dice que una señora tenía su venta de cangrejos guatemaltecos en una cubeta y su venta de cangrejos japoneses. Pero la particularidad es de que la cubeta de los cangrejos japoneses venía y les ponía una tapadera y una
piedra grande, y en la de los guatemaltecos no estaba abierta a la intemperie. Y entonces le pregunta a una señora por curiosidad, mire usted, pero si usted no enseña los cangrejos japoneses porque los tiene así cubiertos, no los va a venderles. Y mire los guatemaltecos, ahí los tienes. Entonces le dice la vendedora, mire, le dice, fíjese que lamentablemente los cangrejos, los cangrejos japoneses son unos bandidos usted. Esos se empiezan a hilvanar así como una cadena con las tenazas y se me van saliendo de uno en uno los ingratos. ¿Y los guatemaltecos? Ay, no, mire, esos guatemaltecos solo va viendo que uno va queriendo escalar para salir y viene el otro, lo pesca y lo vuelve a jalar para abajo, ¿verdad, chicos? No seamos así. Seamos como los cangrejos japoneses, ¿verdad? Y apoyémonos unos a otros. ¿Estamos? Solo para terminar, la verdad es que yo recibí con usted el derecho a registrar. Así pienso que usted es como una de las pocas personas que no se complica la existencia, la verdad. Puede dar clases, las da muy bien. A mí me gusta cómo da su clase, muy entendible y todo. No puede dar, manda un mensaje, no voy a estar. Y lo manda temprano, ya sabemos que no va a dar clases. Y en los exámenes, la verdad es de que por lo menos los pone de lo que usted da en su clase. No tenemos que esforzarnos así tanto, pues, digamos. Y yo créanme creo que a los muchachos, pues somos de la San Carlos, somos una de las, bueno, somos la única universidad, mejor universidad, ¿verdad? Entonces sí nos tenemos que esforzar, porque qué vergüenza que vamos a asesorar o algo a algún cliente. Pues, tenemos que estudiar. Como les digo, tengo un amigo en la Mariano, muy bueno. Miren, él da clases en la Escuela de Estudios Judiciales, es un nivel alto. Patricia, y con usted concluimos para ya entrar a la clase. Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo moleste. Fíjese que entré como unos 5 minutos tarde a su clase y no escuché por qué día iba a ser el examen. Disculpe, si lo pudiera repetir. No, todavía no lo he dicho. Todavía no lo he dicho. Gracias. ¿Cuál es la vía? Pero miren, pues, la vía va a ser por formularios de Google, pilas. Yo sé que a veces hay una maliciosa técnica de entrar con un correo que no es institucional y después pues hacen grupos. Tampoco esa es la ayuda que quiero que se haga, no. Haga usted su examen honestamente, haga usted su examen a conciencia y pues esa va a ser su nota y ahí es donde le va a definir a usted en qué debe mejorar y en qué no, ¿verdad? Porque también ese es otro problema, chicos. Muchas veces nos engañamos con una nota que tal vez no merecemos. Nosotros tenemos que ir haciendo las cosas por nosotros mismos porque en la calle está bien difícil y ahí cuesta encontrar también solidaridad, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces como el otro día nos habíamos quedado ya, no sé si ya está proyectando. Yo, licenciado. Muy bien, habíamos empezado con lo que eran los pasos de la administración pública en términos generales, ¿verdad? Esto es básicamente una guía que nos va a conllevar a nosotros a verificar cómo es que, cómo es que se debe llevar a cabo pues algún plan para poder realizar la satisfacción de una necesidad para la prestación de un servicio, ¿verdad? Que al final esa es la finalidad del derecho administrativo de la administración pública, ¿verdad? Entonces, habíamos visto, por ejemplo, la vez pasada que eran 6 pasos, ¿verdad? Teníamos la planificación, teníamos la organización, tenemos la coordinación, tenemos la organización, tenemos la dirección, tenemos la ejecución y tenemos el control. Entonces, vamos a ir viendo
cada paso. Algo que se me había olvidado durante las clases anteriores era que, por ejemplo, cuando usted va a definir el concepto, además de establecer cuáles son las características esenciales de ese concepto que usted va a definir, pues puede definirlo para ganar una mayor parte de tiempo con las propias palabras en algunos casos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ustedes están viendo ahí en su pantalla básicamente cómo o de qué sirve lo que es la planificación, ¿verdad? Pero lo podríamos definir a la planificación como un paso de la administración pública en el cual se van a establecer claramente o se van a fijar cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, es decir, tener una visión hacia el futuro. ¿Cuáles van a ser esas actividades? ¿Cómo lo voy a hacer para alcanzar dichas metas? Por ejemplo, hoy fuimos a una comunidad en donde pues efectivamente decían, mire, fíjese que lo que necesitamos acá pues es un puente. No es muy grande, pero que nos dé acceso para salir ya donde está adoquinado y pues eso nos ayudará bastante. Entonces ahí ya tenemos en primer lugar cuál es esa necesidad que se debe satisfacer, ¿verdad? ¿Cuál es esa necesidad que tiene una comunidad? Entonces, pues ya teniendo uno eso, ya, porque al final, como les dije, pues la administración pública debe regirse por este sistema de Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y que van a ir en orden descendiente hasta llegar a los COCODES, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya se estableció cuál es esa necesidad. Ahora vamos a tratar de planificar, ¿verdad? Por ejemplo, ir a hacer un estudio, ver si hay alguna partida presupuestaria, si se puede hacer una ampliación o si definitivamente pues tiene que introducirse dentro de la planificación para el siguiente año, ¿verdad? Y de hecho, por eso es la palabra planificación. Entonces, este es el primer paso, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Verdad? Entonces, ahí nos fijamos la meta, ¿verdad? Y en ese sentido, la planificación se va a fundamentar en estos tres principios básicos. En primer lugar, pues tenemos la precisión, así como cuando usted vaya a presentar una demanda y que muchas veces la rechazan porque los jueces dicen, se rechaza la demanda por no existir claridad y precisión, ¿verdad? Es decir, cuando usted va a planificar, va a establecer de una forma, no quiero decir clara, pero no se me viene la palabra, pero tiene que fijar específicamente cuál es esa necesidad, ¿verdad? Que debe de ser satisfecha mediante la administración pública. Así también debe de existir esa flexibilidad, porque no obstante de nosotros planificar un proyecto, una prestación de algún servicio o algo, pues debemos de establecer y verificar, y eso se va a concatenar con el principio con el paso de control, cuando veamos ese paso ahorita en unos minutos. Entonces establecer, bueno, lo habíamos planificado de esta forma, pero resulta que, por ejemplo, pasa alguna situación y hay que tratar de ir viendo cómo es que se pueden realizar esos cambios a efecto de poder lograr el objetivo trazado dentro de la planificación, ¿verdad? Principio de unidad. Por eso les digo, la planificación es visualizar hacia el futuro cómo vamos a satisfacer esa necesidad y no de tratar de dejar esquinas o tratar de dejar vacíos. Por ejemplo, si necesitamos tal vez un tramo carretero de unos 20 kilómetros, establecer bien eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si al final usted se da cuenta que lo que necesitaba eran 22 kilómetros, ya tenemos un problema, ¿verdad? Y ahí no se logra cumplir con los principios de eficacia y eficiencia. ¿Sí se acuerdan de esos principios, verdad?
Entonces, en conclusión, la planificación es fijar esos objetivos que se van a pretender, que se pretenden alcanzar dentro de un proyecto, la realización de una obra, la prestación de un servicio. Luego, tenemos el segundo paso, ¿verdad? El segundo paso es la coordinación. Este es un paso de la administración pública en donde lo que se va a tratar de determinar, como les había dicho, con base a la planificación, tratar de obtener los recursos necesarios para realizar esas actividades planificadas. Por ejemplo, muchas veces, tengo un ejemplo acá en una municipalidad en donde, fíjese pues lo que hace el alcalde, y yo creo que lo hacen varios, vienen y dicen, bueno, se va a cambiar el adoquín de esta área porque ya cumplió su función, y vamos a, ya tenemos el presupuesto, ya lo vamos a gestionar. Obviamente, pues todo eso va proyectado, como les decía, con anterioridad. Y lo que hacen es también en esa coordinación, por ejemplo, dice, bueno, y ese adoquín que ya lo vamos a levantar, pues lo vamos a ir a poner tal vez a otra comunidad. Pero entonces ya se sabe, ya viene las corporaciones municipales en donde dicen, miren, fíjense que ya planificamos, gracias a Dios, pues ya tenemos los recursos necesarios y esto ya no es simplemente un sueño o una promesa, qué sé yo, esto ya va a ser una realidad, porque ya nos destinaron esos recursos, ¿verdad? Entonces, en este paso de la coordinación va a consistir en eso, ¿verdad? Obtener los recursos para realizar, pero esto va de la mano de la planificación, obviamente, como les digo, por ejemplo, no podemos en ese sentido, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Improvisar. Todo tiene que llevar un orden, ¿verdad, chicos? Luego tenemos la organización. Este es un paso de la administración pública que consiste en la persona a cargo de esa administración pública, por ejemplo, un alcalde municipal, pues va a distribuir las tareas que van a realizar y va a designar a las personas a las cuales va a dotar con esos recursos necesarios para realizar esa planificación. Tiene relación esto con la distribución de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo estaba escuchando un alcalde que indicaba, ¿verdad? Dentro de su planificación decían, bueno, yo cuento con X cantidad de millones al año, por ejemplo, para ejecutar. Son 25 millones, pero yo lamentablemente, pues yo tengo demasiada necesidad en mi municipio y pues el primer año vamos a trabajar esta área y ahí es donde nos vamos a enfocar, el segundo año otra área, el tercer año otra área y así sucesivamente. Existe también una cuestión que se les llama extraordinarios, en donde son otras fuentes de ingresos que se les van otorgando a ciertos entes, a ciertas entidades, como una corporación municipal, para que puedan hacer o realizar otras obras. Entonces, por ejemplo, ya vimos la planificación, ya vimos la coordinación, y aquí en la organización es cuando se va a indicar, bueno, pues vamos a mandar una una retroexcavadora, vamos a mandar a tantos trabajadores de la municipalidad, vamos a hacer, eso es lo que significa este paso en la administración pública, ¿verdad? Designar y administrar quiénes van a ser las personas con los recursos necesarios para la realización de ese trabajo. Luego, tenemos el cuarto paso de la administración pública, que es la ejecución. En el caso de la ejecución, pues obviamente cuando ya planificamos,
ya obtuvimos los recursos por medio de la coordinación, ya distribuimos cómo se va a realizar, quiénes son los que lo van a hacer, vamos a ejecutar, ¿verdad? Ya la ejecución consiste en un paso de la administración pública cuya actividad es realizar esas actividades que fueron debidamente planificadas, ¿verdad? Es decir, no sé si alguien ha escuchado esa famosa frase de vamos a poner la primera piedra, ¿verdad? Ya cuando se dice ya vamos a poner la primera piedra es porque ya estamos en la fase de ejecución, ya llevar a cabo el proyecto. Luego tenemos el quinto paso de la administración pública. Ojo, quiero hacer hincapié en esta situación. Puede ser de que a ustedes se lo expliquen de alguna otra forma, pero yo considero que ese es el orden de los pasos de la administración pública y pues ustedes pues ahí ya los van a tener. Puede ser que algunos autores discrepen, pero lo que le quiero decir es que esto no está escrito en piedra, ¿verdad? Alguien puede discrepar o alguien puede decir, no, miren, fíjese que tal vez así no es, ¿verdad? Yo estudié tal autor, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Luego sigue lo que es la dirección, ¿verdad? No obstante que ya planificamos, que ya obtuvimos los recursos, que ya definimos qué actividades realizará cada quien, que ya estamos en marcha, pues también efectivamente debe de haber una persona que esté verificando, que esté viendo cómo es que se está ejecutando la obra, cómo es que se está prestando el servicio, para que no nos salgamos dentro de esos canones, dentro de esa planificación que se había hecho en un principio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí para eso hay ingenieros, hay directores que van a verificar cómo es que está realizando ya esa actividad, ese paso de la administración pública. Y por último, pues tenemos el control, que era yo lo que les decía, ¿verdad? Pues se va a ejecutar, se va a estar dirigiendo, pero al final tenemos que preguntarnos si efectivamente ese paso de la administración pública consiste en verificar si efectivamente se está llevando esa ejecución de la obra, esa prestación del servicio, de la manera en que fue planificada, ¿verdad? Es decir, se van a estar evaluando los resultados y si se están dando tal como se planificó. Pero en caso de no ser así, como ya vimos dentro de los 3 principios de la planificación, pues está lo que es la flexibilidad, ¿verdad? Pues deben de tomar esas medidas para enmendar esos errores, ¿verdad? Y básicamente lo que pasa cuando se da la ejecución de alguna obra es que muchas veces pues el Estado no eroga el presupuesto, se tienen que ver avances, cómo va la obra para hacer las erogaciones correspondientes, pero mientras todo ese trámite burocrático se da, algunas empresas dicen que se quedan sin presupuesto y pues se va atrasando la obra, ¿verdad? Pero para eso es que está este paso 6 de la administración pública, que consiste en ese control que se debe de llevar o para verificar si se está cumpliendo o no con toda esa programación que ya vimos que debía de ser clara y precisa. ¿Sí o no? Luego este control tiene una subdivisión, ¿verdad? Va a existir un control que se le denomina control interno y este control pues se realiza dentro de la administración pública por parte de los órganos que están ejecutando, ¿verdad? Mira, por ejemplo, cómo va la construcción de la carretera nacional tal y tal,
mira cómo va esto. Incluso los diputados al Congreso de la República, ya ven que ahora el problema es de que se le da un término distinto, se le ha dado un sentido distinto al término de fiscalización, ¿verdad? Algunos lo utilizan, bueno, para ir a tomarse la foto y decir, estamos fiscalizando. Hay otros que lo utilizan para ir a gritar, ¿verdad? Pero ¿acaso eso es lo que nos sirve a nosotros como administrados? Porque a mí nada me sirve ir a gritar que esto no se está haciendo, no. A mí lo que me sirve es, pues, si no se está llevando a cabo, citar a autoridades, presentar denuncias si fuera el caso, pero no me sirve de mucho a mí decir, miren qué pasó con esto, miren qué pasó con aquello. Pero como les digo, lamentablemente muchas veces como el tema es de carácter político, pues solamente queda en eso, ¿verdad? En simples griteríos o simple forma de hacer campaña, por decirlo. Luego tenemos el control directo, y este es el que ejercen los particulares sobre los actos de la administración pública, ya sea por medio de los propios COCODES, tienen esa obligación de verificar, de llevar ese control de que se está ejecutando esa obra, esa prestación de servicio, ¿verdad? Y accionar legalmente mediante los recursos que establece la ley. Perdón, es que veo que hay veces preguntan, no dice, bueno, ahí estamos. Ok. Continuemos. Estos pasos de la administración pública, alguien tiene su ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, pero vamos a ir haciendo el silogismo, ¿verdad, chicos? Vamos a ir haciendo el silogismo. Permítanme solo. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, claro, Rick. Y volvamos a leer otra vez nuestros artículos a la hora que me llaman. Bueno, nos vamos al artículo 134 que habíamos leído la otra vez. Lo voy a leer yo para efectos de eficacia y eficiencia, ¿verdad? El artículo 134 establece en primer lugar de la Constitución que descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. Ahí le puede poner usted, aunque no lo hayamos visto, la delegación del poder delegación de la competencia administrativa, pero aquí la propia Constitución es la que nos está enmarcando. Ya acuérdense que está el poder de avocación y el poder de delegación para los que ya lo saben, pero para los que no, ya lo vamos a ver. Entonces se establecen como obligaciones mínimas, dice, del municipio y de toda entidad descentralizada autónoma la siguiente, ¿verdad? Coordinar su política con la política general del Estado y en su caso con la especial del ramo a que corresponden, entiéndanse ministerios, mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado, que ya sabemos que es CGPLAN. Remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República sus presupuestos. Ahí le puede poner usted, por ejemplo, que estamos en el paso de planificación, porque debemos de proyectar al futuro esa necesidad, qué es lo que queremos y cuánto es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Coordinación, la obtención de esos recursos. Entonces ya la Constitución nos establece que las entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades, ¿qué clase de entidades dentro de los sistemas de organización de la administración pública, chicos? Autónoma, licenciado. Autónoma, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a la conclusión de que acá en Guatemala en realidad pues ningún ente es autónomo plenamente, ¿verdad? Porque dentro de una de las características que debe tener un ente autónomo es que debe tener su propio presupuesto. Pero acordémonos que las municipalidades pues cuentan con un presupuesto destinado por parte de la Constitución Política de la República.
Entonces, este artículo 134 nos vamos al artículo 225, ¿verdad? Que establece, ¿alguien me puede leer el artículo 225? Por favor, rapidito. Artículo 225. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. Muy bien. Este consejo tendrá a su cargo la formación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. Por favor, ahí, perdón compañerito, mire, ahí pueden ponerle en ese segundo párrafo cuál es el objeto en su constitución. Su objeto es la formulación de las políticas de desarrollo y cómo se logra el desarrollo a través de la prestación de los servicios públicos, entre otras, ¿verdad? Porque también, como les decía nuestra compañerita, yo imparto el curso de Derecho a Registrar, pero también el derecho de propiedad debe de gozar de esa seguridad y esa certeza jurídica, ¿verdad? Porque la propiedad es un derecho constitucional que contribuye al desarrollo de las personas, ¿verdad? Luego tenemos los consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Y por último, el aporte financiero. Creo que en este año 2023 se otorgó un aporte casi que de 3,200 millones de quetzales para estos consejos, para estos consejos, ¿verdad? Ahora, por favor, vamos al artículo. Entonces, ya vimos de que deben de ser las entidades descentralizadas y autónomas las que deben de formar esas políticas, las que deben de planificar. Ya vimos que el Estado debe de actuar con estos consejos de desarrollo urbano y rural. El micrófono está ahí, chicos. Ahora vámonos al artículo 1 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Por favor, ¿alguien me la puede leer? Fíjense que ya estaba viendo, chicos, que yo creo que vamos a tener necesidad de dar clases tal vez sábados. Fíjense. Bueno, para los que quieran aprender un día sábado, pues podemos ir verificando y cómo es que se analiza una ley, pero eso ya lo vamos a tocar después del examen. ¿Alguien que me pueda leer el artículo 1 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural? ¿O no tienen su ley de los consejos de desarrollo urbano y rural? Yo se lo leo, licenciado. Por favor. Dice naturaleza. El sistema de consejos de desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, chinca, garífuna y la no indígena en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural, multilingüe de la nación guatemalteca. Esto se resume en que el desarrollo debe de llegar a todos, ¿verdad? Y precisamente por eso se le da esa participación. Ahora ya se acuerdan también por qué el Estado de Guatemala es democrático y representativo, ¿verdad? Porque actuamos a través de este sistema de consejos de desarrollo y siendo el medio principal, ¿verdad? Y hay una palabra que quiero que subrayen ahí que para los que tengan su ley, indica en la gestión pública, ¿verdad? Por eso es de que ven ustedes, ahora van a ver más fotos viendo de las personas de que van a pedir el voto a las áreas, más que nada a las áreas rurales, ¿verdad? Cuando eso pues se debe de estar haciendo siempre, coordinar esas políticas públicas. Ahora vámonos al artículo 3, por favor, Carolina, si solo usted tiene su ley. Con mucho gusto. Artículo 3, objetivo. El objetivo del sistema de consejos de desarrollo es organizar y coordinar la administración. Páreme ahí.
Oiga, organizar y coordinar, ¿verdad? Ahí tenemos 2 pasos de la administración pública, ¿sí o no? Sí. En el artículo 1 tenemos, si se dan cuenta, la planificación. ¿Estamos viendo? Sí. ¿Verdad? No es algo que yo me invente, ¿verdad, chicos? Sino que es algo que está ahí. Entonces, por eso es de que debemos de leer nuestra Constitución, como decía un compañerito, pues ese es nuestro pampa, nuestro matate. Como decía otra compañerita, que eso es nos preguntan para hacer nuestra prueba específica, ¿verdad? Entonces, en el artículo 1 tenemos lo que es el principio de planificación, ¿verdad? Tenemos el primer paso, planificación. En el artículo 3 tenemos organizar y coordinar la administración pública. Por favor, continúe, Carolina. Muy bien. Mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada. Ok, coordinación interinstitucional. ¿Se acuerdan que la coordinación es ese paso de la administración pública que consiste en la obtención de recursos? Eso significa que debemos de ir a tocar puertas, ¿verdad? Tenemos que ir a verificar dónde es donde los obtenemos. Por lo regular es con la gestión local, ¿verdad? Con las corporaciones municipales, quienes a su vez pues van a elaborar esos planes, esos programas y pues los van a presentar para ejecutarlos dentro del ejercicio fiscal correspondiente para cuando se apruebe el presupuesto. En el caso de Guatemala ya se aprobó el presupuesto, pues creo que se aprobó en noviembre, si mal no recuerdo, porque así está de conformidad con la Constitución. Entonces, de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso en la coordinación interinstitucional. Luego, por ejemplo, a manera de ejemplo, nos vamos al artículo 6. Ahí es donde encontramos el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y por favor, Carolina, o no sé si alguien nos quiera echar la mano leyendo, por favor. Mucho gusto. Léame el inciso E, por favor. Bueno, entonces en el artículo 6 sobre funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, inciso E, formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional, tomando en consideración los planes de desarrollo regionales y departamentales y enviarlos al organismo ejecutivo para su incorporación a la política de desarrollo de la nación. Enviarlos al organismo ejecutivo, ¿verdad? Por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, en conjunto también con la CGPLAN. Y por último, léame el inciso F. Dar seguimiento a la ejecución de las políticas. Ahí está. ¿Dar seguimiento a la qué? A la ejecución de las políticas. Ahí planes, tenemos ya otro paso a la mesa. Sí, continúe. Muy bien. Bueno. Planes, programas y proyectos nacionales de desarrollo. Verificar, fíjate, ahí está el otro. Y evaluar su cumplimiento y cuando sea oportuno proponer medidas correctivas a la presidencia del organismo ejecutivo o a las entidades responsables. Ahí se concatenan los principios de dirección, ejecución y control, que era lo que yo les había indicado, ¿verdad? Al final, pues vamos a, por medio del paso de control, vamos a verificar y evaluar si se está cumpliendo conforme fue planificado ese plan de la administración pública para el desarrollo. Pero si no se está cumpliendo, pues se pueden proponer, es decir, se puede apretar la tuerca para
otra vez reencauzar esa planificación que se había realizado, ¿verdad, chicos? Y como les digo, pues esto es básicamente lo que se hace en la administración pública. Estos son los pasos que se llevan en la mayoría de sus cuerpos legales normativos que tienen que ver con el derecho administrativo, pues van a ir en ese orden. Acuérdense que nuestro ordenamiento jurídico debe de estar en armonía, porque toda norma que contravenga, disminuya o restrinja los derechos que la Constitución Política de la República establece es cualquier norma, cualquier reglamento que disminuya, tergiverse los derechos que la Constitución Política establece. ¿Qué Es será? Inconstitucional. Es inconstitucionalidad, ¿verdad? Debe declararse su inconstitucionalidad, es nula de pleno derecho y debe de expulsarse del ordenamiento jurídico. Entonces, chicos, no sé si está claro el tema con relación a los pasos de la administración pública. Todo claro, Lick. Todo claro, todo normal, 2020. Muy bien. Seguros, ¿verdad? Sí, Lick, gracias. Sí, Lick, gracias. Me gusta porque ustedes son bien pilas. Lick, buenas noches. Luis Armando. Licenciado, mire, aquí en el control directo, creo que aquí en la dirección directa, creo que es que también entramos nosotros, ¿verdad? Porque estamos fuera de la administración pública y, por ejemplo, podemos velar por esa fiscalización individualmente como ciudadanos. Por supuesto, nosotros vamos a tener forma de actuar, Luis Armando, por medio de este sistema de consejos de desarrollo, ¿verdad? Por lo regular, pues, esa es toda una estructura que establece esta ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, en donde en primer lugar tenemos al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y cuando usted vaya a leer su ley, pues este está integrado por el presidente de la República, quien representa la unidad nacional. Un alcalde en representación de las corporaciones municipales de cada una de las regiones, el ministro de Finanzas Públicas, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, el secretario de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, los coordinadores de los consejos regionales y así sucesivamente va en orden descendente, ¿verdad? Hasta que llegamos a los consejos comunitarios de desarrollo, ¿verdad? Estos consejos comunitarios de desarrollo está integrado por el alcalde comunitario, quien lo preside, y hasta un máximo de 12 representantes electos por la Asamblea General, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde ahí, desde abajo, es donde se va empezando a establecer la necesidad. Porque el presidente, por muy inteligente que pueda ser, pues él no va a saber cuáles son las necesidades de un municipio de allá de Huehuetenango, ni de los municipios cercanos, ¿verdad? Entonces, así en esa función, pues es que se puede, como usted bien lo dice, pues ejercer ese control directo, ¿verdad? O tal vez nos ofrecieron una obra y eso no es lo que están haciendo. Ahí mismo, pues, se puede ir a interponer la denuncia o tratar de, por medio de ese control, revisar, ¿verdad? Así es. ¿Estamos, Owen? Estamos, Luis Armando, perdón. Sí, licenciado, muy amable, gracias. Muy bien. No sé si ya cambió. Sí, Dick. Bueno. Tratamos de establecer así en términos sencillos, pero no quiero ahondar a eso. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la administración? Si es una técnica, si es un arte o si es una ciencia. Obviamente,
puede tener ciertas características de lo que es una técnica, porque se sabe que una técnica, con el transcurrir del tiempo y con el saber cómo es que se hace, pues usted la va perfeccionando. Pero acordémonos que el derecho administrativo es dinámico, es evolutivo, es cambiante, ¿verdad? Pero sí tiene ciertas características podríamos decir, de la técnica. Es un arte. Hay algunos autores que sí consideran a la administración pública que es un arte, porque a través de esos pasos de la administración pública pues se van a suplir esas necesidades que tiene la población. Sin embargo, la teoría más aceptada en cuanto a la naturaleza de la administración es de que es una ciencia, porque yo siempre les explico a ustedes, y no sé si ya se van dando cuenta ustedes, que hemos visto ya varios principios, incluso en la propia ley. Incluso en otros cuerpos normativos. ¿Por qué? Porque los principios nos van a dar esos lineamientos, esas directrices para la creación, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. También está conformada por doctrinas, y como lo dice el doctor Hugo Calderón, toda ciencia debe tener principios, doctrinas, instituciones. Y la que no lo tenga podrá hacer otra cosa menos ciencia, ¿verdad? Y técnicas, pues, porque efectivamente van a existir esos manuales, van a existir esas circulares de cómo es que se pueden realizar esas cuestiones. Por ejemplo, el programa del adulto mayor, pues, se capacita a los alcaldes para que ellos puedan elaborar el expediente para poder ingresarlo y poder así pues beneficiar al adulto mayor, ¿verdad? Es decir, se hacen esas capacitaciones para enseñarles y pues que se pueda obtener el beneficio, porque muchas veces en la administración pública, por el tema de la burocracia, es que no se cumplen los objetivos, ¿verdad? Rechazos de expedientes, por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier barbarie. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en una disyuntiva con el Registro Nacional de las Personas, pero ese es en mi ejercicio notarial. Al principio les indicaba yo a ellos que la partida estaba destruida, entonces yo les dije, bueno, entonces es una reposición. Y sarcásticamente, como les digo, ¿verdad? No hay que burlarse, me dice la compañerita de Hernán. Pero ¿cómo la va a reponer si está destruida? Ahí es nueva. Bueno, dije yo, si me voy a pelear con ellos aquí, me voy a tardar. Inicié diligencias de asiento extemporáneo de partida de nacimiento. Se le pedí al juez que le diera audiencia a RENAP y RENAP dijo que todo bien. Después de 5 meses, de 6 meses que llevo, ahora me dice que sí era reposición de partida de nacimiento. ¿Pueden ustedes creer? Muchas veces esos criterios, como lo digo yo en la clase de Derecho Registral, entorpecen la administración pública, ¿verdad? Todo debería de ser de una manera más ágil, pero el problema que se da en la administración pública es con los sistemas de control, ¿verdad? Por ejemplo, no es que la Contraloría nos pueda hacer un reparo, Dios me guarde, y al final el que va a tener que pagar soy yo como funcionario, empleado público, y entonces por eso es de que los procesos son mayoría lentos, ¿verdad? Y pues ahí tenemos, no sé por qué ya para concluir con lo que es la administración pública, pues ya al final la podemos definir de una forma objetiva o material. Aquí ya pasamos a otro tema y consiste en esos pasos que realiza el Estado para alcanzar el bien común, ¿verdad? Esos pasos que acabamos de ver de la administración pública. Mientras del subjetivo, desde el punto de vista subjetivo formal de quién es que lo hace, va a consistir en ese conjunto de órganos administrativos que van a prestar esos servicios públicos para buscar la realización del bien común. Por eso les dije yo a ustedes
que se aprendan bien los 7 elementos de la definición de lo que es administración pública para que podamos llevar esa secuencia y vayamos entendiendo de qué estamos hablando. ¿Alguien tiene una duda? ¿Noé? Buenas noches, licenciado, compañeros. Más que duda, prácticamente sobre lo que usted comentaba de su mala experiencia en el RENAP. Realmente las instituciones han sido creadas con el único fin del bien común, como usted lo mencionaba también, ¿verdad? Pero el único problema y detalle que tenemos aquí son las personas que dirigen las instituciones. Entonces, porque las instituciones como tal son buenas, pero las personas que dirigen, los que están al frente, son las que, por eso, son las que no están bien. Tienen el temor de la Contraloría porque no están seguros de lo que hacen en su trabajo y piensan que es ilegal lo que hacen, pero si la persona con capacidad sabe que lo que está haciendo es correcto, no tiene miedo y se evitaría uno tanta burocracia y procesos. Entonces, para mí, yo considero que las instituciones son buenas porque fueron creadas con ese fin del bien común, pero quienes nos dirigen lastimosamente no son aptas. Es el elemento humano, ¿verdad? En algunas ocasiones, ¿verdad, Noé? Sí, así es, Licky, gracias, únicamente mi comentario. No, gracias, muy amable. Sí, lo que dijo Noé, fíjense que es un comentario muy acertado y atinente porque, y precisamente es por eso es de que yo les digo a ustedes, debemos de prepararnos bien, porque si usted hace bien las cosas, le va a ir bien. Yo no soy tanto de pelear. Mi compañero, colega Daniel Morales, un excelente abogado, él sí dice, mira, Lick, por ejemplo, le han suspendido un documento en el registro, pero yo le dije, vos haces la aclaración, le digo yo, no, Lick, con este documento no tengo prisa, pero les voy a enseñar que ellos están equivocados, me dice. Y volví a ingresar el documento y le vuelven a emitir la misma suspensión. Solo que el día lunes van a tener a Lick Morales ahí hablando con el operador y lo va a llevar él hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita podría decirle, señor juez, fíjese que a RENAP se le dio audiencia y RENAP indicó que sí. Y ahora, después de estos meses, me quiere cambiar. ¿Y sabe cuál es el problema, señor juez? A mí, mis clientes me llaman y me preguntan si les estoy trabajando su proceso. Hasta me dicen, Lick, es que yo lo veo que usted está muy ocupado en otras cosas. ¿Será que le está poniendo la debida diligencia a mi caso? Bien, le digo yo, pero lamentablemente nos debemos a las instituciones, como le dije, pero ahí vamos, ¿verdad? Meravi. Buenas noches. Buenas noches. Pues es que muchas veces no es lo mismo la teoría de la práctica, porque los receptores del registro son una cosa, yo soy procurador y muchas veces los abogados quieren que uno de procurador ingrese todo lo que a ellos se les antoje. No, es que así me enseñaron, pero es que el registro pide otras cosas. Entonces muchas veces me ha tocado con varios abogados nuevos, saben la teoría, pero no saben el proceso, entonces hay que enseñarles. Entonces lamentablemente nuestro sistema así trabaja y así funciona. Por eso dicen que muchas veces abogado no es aquel que se gradúa, sino que el que lo ejerce, porque el ejercicio es el que hace al buen abogado. Solamente, licenciado, feliz noche. Sí, muchas gracias. Sí, tiene razón, fíjese, pero hay veces de que ellos no tienen la razón. Y pues como usted lo dice, sí, también la práctica, pero lo principal es que son los principios. Fíjese que no es a veces tema de estar actualizado, sino que como bien lo dicen, por ejemplo, el decreto 54-77, donde están las diligencias voluntarias de trámites de jurisdicción voluntaria en la vía notarial, no ha cambiado y es del año 77. El problema son los criterios. Por si no han recibido el derecho registral conmigo, pues yo creo que la voy a impartir otra vez en diciembre y pues ahí explicamos un poco de eso. Pero bueno, continuemos pues, chicos.
porque si no vamos a terminar llorando acá todos. Bueno, y otro tema importante que se me había pasado por alto es básicamente, que es algo tal vez que lo veamos obvio, ¿verdad? El Estado pues debe de tener una personalidad jurídica, o si no la debe de tener, ¿verdad? Pero nos acordamos de la definición de Estado, que es esa organización de una población en un territorio determinado, regida o gobernada por un poder público, el cual debe de actuar dentro del marco jurídico, y su fin primordial es la realización del bien común, ¿verdad? Y eso viene acá y nos hace preguntar, ¿el Estado tiene personalidad? Muchos me van a decir sí, pero vamos a verificar cuál es esa naturaleza del Estado, ¿verdad? Allá en Derecho Civil 2 creo que nos explicaron este concepto, ¿verdad? ¿Qué es la personalidad jurídica? Primero empezamos con persona. ¿Qué es persona? Es todo ente sujeto de contraer derechos u obligaciones, ¿verdad? Ya venían las características que se derivan de la persona, ¿verdad? La persona a su vez se subdividía en persona individual y persona jurídica. Personas individuales somos nosotros, y persona jurídica es ese ente ficticio creado de forma jurídica, en donde se crea esa persona pues que va también a actuar dentro del mundo de lo jurídico. Y ahí tenemos la definición de la que es la personalidad jurídica, ¿verdad? Es esa investidura jurídica concedida por el ordenamiento jurídico, porque siempre debe de haber una norma jurídica, mediante la cual pues determinados entes se consideran sujetos de derecho, y por lo tanto se les va a permitir también, bueno, adquirir derechos, y pueden contraer obligaciones propias. El ejemplo clásico es yo con otros compañeros, con otros colegas, podemos formar una asociación, podemos formar una sociedad, la cual va a tener una personalidad jurídica independientemente de nosotros. Es decir, nosotros no vamos a actuar en lo personal, sino que vamos a actuar por medio de ese ente ficticio denominada sociedad, asociación, organización no gubernamental, etcétera, etcétera. Aproxeno. Bueno, en ese sentido hay teorías que explican la personalidad jurídica en cuanto a lo que nos atañe en el Estado, ¿verdad? En ese sentido, hay teorías que niegan y establecen pues que el Estado no tiene personalidad jurídica, porque únicamente, buenas noches, únicamente va a ser esa reunión de personas, pero acordémonos de que el Estado de Guatemala tiene responsabilidad, sí o no, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, ¿verdad? Guatemala, por ejemplo, ha sido condenada al pago de indemnizaciones por haber sido condenada por haber violado los derechos humanos según las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces sí existe una cierta responsabilidad. También está la teoría positiva, ¿verdad? La teoría positiva sí establece de que reconocen que hay una personalidad jurídica del Estado, pero esta a su vez se subdivide en otras dos teorías. No sé si están viendo la diapositiva. Sí, Lick. Muy bien, ya vamos a terminar, chicos. Yo sé que desearían estar en otro lado, pero ya vamos a terminar. Ya solo nos faltan 2 diapositivas. Entonces, está la teoría que sí acepta, la teoría positiva, que el Estado tiene personalidad jurídica, pero en una subvariante establece que el Estado tiene una doble personalidad. Es decir, va a actuar de diferente forma cuando se dan relaciones de derecho privado, es decir,
relaciones que el Estado va a actuar de manera coordinada con los particulares, por ejemplo, al suscribir un contrato con algún particular, algún contrato de arrendamiento, y también cuando actúa en relaciones de derecho público, ¿verdad? Es decir, cuando el Estado actúa a través de su jus imperium, que esas normas van a ser de carácter general, abstractas, impersonales, que se deben acatar porque así lo establece la ley, ¿verdad? Por ejemplo, en el derecho administrativo, pues la ley nos establece que si yo procreo un hijo, debo de irlo a inscribir al Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, si yo, esas son las obligaciones, ¿verdad? Si yo transgredo una norma de carácter penal, pues obviamente por medio de un proceso, pues se va a establecer si efectivamente se cometió el delito y si yo lo cometí, la forma en que lo pude haber cometido, y pues establece la sanción por ese delito que cometí, ¿verdad? Por ejemplo, el patrono debe respetar sí o sí, y también el trabajador, los derechos que establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Sin embargo, esta teoría, pues, no ha sido aceptada porque establece que el Estado siempre va a actuar únicamente con una única personalidad, ¿verdad? Ya sea cuando actúe dentro del derecho privado al momento de celebrar un contrato, y cuando veamos lo de los contratos administrativos, vamos a ver que la mayoría o casi todas las cláusulas van a ser a favor del Estado, ¿verdad? Cuando el Estado celebra un contrato con los particulares, ¿verdad? Porque la personalidad es única. Ahí vamos a ver esa característica de cláusulas exorbitantes a favor del Estado, ¿verdad? Porque casi no le deja al particular esa posibilidad de ver, decir, mire, lo vamos a hacer de esta forma. No. ¿Por qué? Porque ¿por qué ley se rige el Estado para hacer una compra, una adquisición, chicos? Ley de compras y contrataciones. Ley de compras y contrataciones, ¿verdad? Y ahí van a establecer que se debe de obtener una garantía de cumplimiento, una fianza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y siempre van a ir esas condiciones a favor del Estado, ¿verdad? Y establece, a su vez, esa única personalidad establece una única voluntad y una única personalidad, ¿verdad? Pero esta es la que va a prevalecer, es la única personalidad, ¿verdad? Una única voluntad, no una doble voluntad, ¿verdad, chicos? Es decir, el Estado es uno solo, que a su vez se va a dividir el poder para su ejercicio en los tres organismos que ya hemos visto, y pues esa voluntad le ha sido delegada, como lo vamos a ver ahorita. Por favor, ya vamos a terminar. ¿No es si cambió? Por favor, me pueden leer. Quiero iniciar con el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Es decir, ahí le está estableciendo al Estado un objetivo, deberes, ¿verdad? Por eso es de que el Estado, desde nuestra Constitución Política, establece esa personalidad, porque vamos partiendo siempre desde nuestra Constitución, y el artículo 2 va a establecer deberes. Por eso cuando vimos la definición de qué debemos de entender por personalidad jurídica, es esa investidura que otorga la ley para que las personas sean sujetos de derechos y también puedan contraer obligaciones. Y en efecto, el artículo 2 de la Constitución Política de la República establece: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Un ejemplo, pero Lick, ¿y cómo es eso? Vuelvo a recaer al ejemplo que dicen, vamos a reactivar la pena de muerte. No, Guatemala ya adquirió un compromiso al ser parte, en primer lugar, de la Organización de Estados Americanos, al ser parte, a sujetarse, en primer lugar, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a lo que establezca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el Estado de Guatemala puede ser condenado si viola los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, si ya establece que se garantiza la vida y dentro del Pacto de San José que ustedes han leído, establece que los estados que tengan delitos con pena de muerte, pues deben de tratar la manera de ya no crear tipos penales con pena de muerte. Y los tipos penales que existan hasta antes de la entrada de la denuncia del Pacto de San José, pues deben de tratar de regular la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, esa es una obligación ese es un deber del Estado de Guatemala en cuanto a la vida, ¿verdad? Ya ven que el Estado de Guatemala también protege la vida desde su concepción, desde que el óvulo se une con el espermatozoide, pero también la gestación, pues, debe de nacer, y no solamente nacer, debe nacer también en condiciones de viabilidad, ¿verdad? Ahí es donde tenemos la teoría ecléctica de lo que aprendieron en Derecho Civil 2. En Derecho Civil 2 creo que fue, ¿verdad? O Derecho Civil 1. Derecho Civil 1 fue. Derecho Civil 1. La seguridad, la libertad en Guatemala no se puede privar a una persona de su libertad de manera arbitraria. Ahora, por favor, ¿alguien me puede leer el artículo 15 del Código Civil? Entonces, la explicación es esta. Guatemala, el Estado de Guatemala sí tiene personalidad jurídica y actúa por medio de una única personalidad. Eso está en el artículo 1 y 2 de la Constitución, porque ahí se establecen deberes para el Estado de Guatemala. ¿Sí? Ahora vamos con el artículo 15. Artículo 15. Son personas jurídicas. Numeral 1. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. ¿Sigo? Ahí estamos. ¿Ya ven? Ahí pónganle artículo 1 y 2 de la Constitución a su Código Civil. También tenemos, les digo que yo parezco como que si estuviera haciendo una cocina, en nuestro Código Municipal, acordémonos que es un ente autónomo, y vamos a ver. Permítame, solo quiero ver. Permítanme, vamos a ver. Bueno, ahí vamos a ir leyendo ya conforme, porque no encuentro el artículo donde establece, o alguien tiene la ley del Registro Nacional de las Personas. Pero bueno, tanto los entes descentralizados como autónomos, pues también van a tener personalidad jurídica propia, ¿verdad? Eso no significa que ¿se acuerdan en la pandemia dos casos bien interesantes? Lo que hizo un alcalde de encerrar a una persona y ponerle clavos a la puerta de su casa. Sí, licenciado, lo recordamos. Muchas veces también las corporaciones o los alcaldes creen que tienen un mini estado dentro del estado y creen que pueden hacer todo lo que quieran, lo cual no es así. Todo el ordenamiento jurídico va en armonía, ¿verdad?
Luego también tenemos la personalidad política del Estado. En este caso, esta consiste en esa facultad que tiene el Estado de imponer dentro de su territorio esa voluntad. Y también por medio de esa personalidad política es que se actúa en el exterior, artículo 183, inciso no me acuerdo, ¿verdad, chicos? Que la política exterior será a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del presidente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y concluimos en que el Estado es una persona jurídica, colectiva, abstracta o moral, igual como lo vimos en Derecho Civil 2, ¿verdad? Y concluimos también en que el Estado va a ejercer esa personalidad jurídica a través de sus órganos, los cuales van a tener su competencia administrativa, y ahí es donde se va a materializar la personalidad jurídica del Estado. Entonces, chicos, disculpe la pregunta. Gracias. Disculpe la pregunta, ¿para qué es que estaba citando la ley de registro de las personas, perdón? Porque ahí indica que tiene personalidad jurídica el RENAP. No sé si me puede ubicar el artículo. Sí, aquí la tengo a la vista. ¿Cuál será, disculpe, personalidad jurídica del RENAP? Léamelo, por favor. No, solo estoy buscando. Artículo 1 es, licenciado, perdone, creación. Se crea el Registro Nacional de las Personas en adelante RENAP como una entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Gracias, muy amable. Ya ven, ahí está. Yo lo que quiero es motivarlos a que ustedes vayan leyendo su ley, ¿verdad, chicos? Entonces, el Estado va a tener su personalidad y también otros entes descentralizados, autónomos, también van a tener su personalidad para poder actuar, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, lo dejamos hasta acá. Yo ahora les voy a enviar este último documento. Yo se lo voy a enviar de una vez, se lo voy a subir, y hasta acá viene el examen el día lunes. Y me avisan mañana por medio de Niurka si vamos a hacerlo a las 7 o a las 8, porque yo como docente pues tengo esa libertad de cátedra y pues entiendo yo para que todos estén, ¿verdad? Lo compartimos en Classroom, Obed, y también en el chat de WhatsApp que tiene Niurka. De Ipala, sí. Imagínense también un alcalde el alcalde de Patzún, creo que fue que cerró todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, ya pueden ir a cenar para los que no han cenado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick, que descanse. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche.